Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. El antropólogo e investigador colombiano Alejandro Munévar acaba de ofrecer desde su confinamiento aquí en París una charla auspiciada por el Instituto Caro y Cuervo sobre el tema de la historia de las palabras. Y precisamente para hablarnos de su confinamiento y de este tema tan apasionante que es la historia de las palabras, Alejandro Munévar ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes a todos los auditores. No, y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Cuéntanos, Alejandro, no hay de qué. Cuéntanos, Alejandro, ante todo, ¿cómo has vivido esos más de 2 meses de confinamiento? Para un investigador como tú no debe haber sido tan difícil, ¿no? Porque os pasáis la vida estudiando en casa o en las bibliotecas. Pues en realidad ha sido una experiencia muy interesante. Creo que nunca en mi vida había viajado tanto sin moverme de la silla, por ponerlo de una manera sencilla. Sí, estaba acostumbrado a ir a las bibliotecas y efectivamente a estar en una conexión concreta con los libros, pero el confinamiento me obligó a descubrir otras formas de investigación a través de mapas, por ejemplo, y a través de atlas digitales que no conocía antes y que me permitieron viajar sin moverme de la silla. Me comentabas que un feliz acontecimiento cortó el confinamiento. Sí, Cuéntanos. efectivamente, el 19 de abril de este año, a mitad del confinamiento, nació mi segundo hijo, Paolo, y fue una experiencia increíble, pues por todas las dificultades que acarreó, pero también por la experiencia. Creo que él va a tener una historia que contar toda su vida. Había que rellenar un formulario para poder salir. Estaba la casilla parto, no Sí, es existía. más, no existía. Era una urgencia familiar, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera, sí, señor. Eh, Cuéntanos, desde el año 2010 trabajas con el Instituto Caro y Cuervo en proyectos de investigación relacionados con el estudio de los usos del lenguaje. Vas a llegar a Francia, en cierto modo, siguiendo, ¿no?, los pasos de otros investigadores, otros lingüistas colombianos que llegaron a finales del 19 aquí a Francia. Efectivamente, vine siguiendo los pasos de Rufino José Cuervo Urizarri y de su hermano Ángel Cuervo Urizarri, que llegaron a finales del siglo XIX a investigar el español en Francia. Pero bueno, un siglo después seguimos con la misma idea desde una perspectiva un poquito diferente. Quizás no sea el mejor sitio para estudiar el español, pero en cambio sí se lo pasaron muy bien, ¿no? Me decías. Se lo pasaron muy bien. Efectivamente, la historia, o por ponerlo de una manera más bonita, la leyenda cuenta cómo gracias a la cervecería Cuervo y a la venta de cervezas en Colombia, lograron venir acá a trabajar con el lenguaje y el hermano Ángel Cuervo, sobre todo con el arte en Francia. Entre los proyectos que has presentado, que has realizado aquí en Francia para el Instituto Caro y Cuervo, está la realización de la ruta de los hermanos Cuervo, aquí en París, ¿no? ¿Por dónde pasaba esa ruta? La ruta en realidad eran dos rutas, porque era una ruta de Rufino José Cuervo, que era el investigador, el filólogo que se iba a las bibliotecas sagradamente todas las mañanas, en particular a lo que hoy en día es la Biblioteca Nacional de Francia, que en esa época era la Biblioteca de París, y que queda todavía, hoy en día sucede en el centro de París. Y está la otra ruta que es la de Ángel Cuervo, su hermano, que era un poco más parrandero, un poco más juerguero, al que le gustaba más ir a las fiestas, entonces él iba a los circos, él iba a los teatros, pero tenía un contacto directo con los museos de la época, con esa versión del Louvre, que en ese momento era completamente distinto y que no tenía nada que ver con lo que soy. Otro proyecto, Alejandro, fue el de la exposición itinerante Palabras de Reencuentro, Decires, para el posconflicto en Colombia. ¿Cómo está evolucionando la situación ahí en Colombia? Estamos en una situación todavía de negociaciones, por ponerlo de una manera diplomática. Eh, el gobierno anterior logró crear un acuerdo de paz, razón por la cual el Instituto Caro y Cuervo inició ese proyecto del que acabas de mencionar, en donde buscamos crear espacios de diálogo para llegar justamente a la paz y seguimos creando esos espacios de diálogo. Por ejemplo, desde Francia, con el evento del que mencionaste hace un rato, hablando de las historias de las palabras y creando espacios de reflexión sobre el lenguaje. En España decimos que Zamora no se hizo en una hora. Exactamente, más o menos.
Alejandro, volviendo a la charla que ofreciste sobre la historia de las palabras, ¿cómo se siente uno dirigiéndose a un público de colombianos, de latinoamericanos y de europeos al mismo tiempo? Es extraño en realidad porque uno está acostumbrado, bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero la parte de la virtualidad y es que cuando uno da una conferencia o cuando da una clase siendo profesor, uno se fija mucho en las reacciones del cuerpo y de las caras de las personas, pero cuando estábamos haciendo esa conferencia por razones de logística, no podían tener las cámaras abiertas ni los micrófonos abiertos. Entonces, si uno echaba un chiste, a veces me sentía un poco como solo o me caía al agua porque no sabía muy bien si se estaban riendo o no. Entonces me tocaba solo seguir. Y es interesante, por otro lado, también porque se sale de ese formato de un público restringido de, por ejemplo, 15 personas o 20 personas en una sala de conferencias y podemos hablar al mismo tiempo con personas que se encuentran en Japón o en África o en Bélgica y hablar, por eso decía que nunca había viajado tanto sin moverme de la silla, porque de alguna manera estaba compartiendo su vida a distancia. En Bogotá eran las 11 de la mañana, pero aquí en Europa a las 6 de la tarde. ¿Quién estaba más despierto, los colombianos o los europeos? Qué buena pregunta. Yo creo que como está llegando el verano acá, los europeos estábamos un poco más despiertos, con esas ganas de salir aprovechando la luz del día que todavía en ese momento estaba con nosotros. Hablando de palabras y de lenguaje, no hace mucho presentabas aquí en París un diccionario de colombianismos. Esas sí que son palabras mayores, ¿no? Con historia, además. Efectivamente, justamente una de las propuestas del instituto es, por eso se llamaba las charlas historias de palabras, porque buscamos más que prescribir el lenguaje y darle las normas como esa imagen que uno tiene de los diccionarios, es más mostrar cómo se usa el lenguaje en un momento específico de tiempo, en una pequeña ventana de tiempo y tratar de ver que detrás de las palabras hay muchísimas historias. Un ejemplo de ello es al final de una de las presentaciones de ese diccionario, me encontré con una mujer de más o menos unos 60, 70 años, colombiana, que había vivido mucho tiempo en Europa, y me dijo, yo no entiendo por qué los diccionarios, en vez de presentarnos definiciones, no nos cuentan las historias de cómo sus mamás les contaban las palabras y las historias detrás de las palabras. De ahí viene toda esa idea de divulgar los productos del Instituto Caro y Cuervo como si fueran historias de palabras. Espero que nadie te ha acusado de ser garlero. Ah, sí, posiblemente, me Cuéntanos encanta qué es hablar. ser garle. Garlero, Esa, alguien que habla mucho. efectivamente, esa incapacidad de querer mantener las palabras dentro de la boca. Cuando uno quiere hablar, simplemente déjalo salir, déjalo fluir. Es imposible cuando uno quiere contar tantas historias. Las historias del español de Colombia, de las palabras del español de Colombia, se remontan a veces incluso a antes de la conquista. Hay trazas de Por supuesto, sí. precolombinas. Efectivamente, tenemos, no, digamos que hay muchas influencias en el español. Aparte de las que ya se conocen en Europa del español europeo, por supuesto tenemos todos los quechuismos y todos los indigenismos que entran a jugar mucho en el español. Y el diccionario de colombianismos nos muestran muchos de esas palabras. Por ejemplo, la palabra callana es una palabra que hace referencia en realidad a una especie de plato de barro utilizado para hacer arepas en ciertas regiones de Colombia. Esa arepa, para los que están viendo y no saben qué es una especie de torta de maíz eh, plana que es muy comida en Latinoamérica. En Latinoamérica. Quizás esa historia de las palabras va a dar pie a un libro pronto, Alejandro. Pues el objetivo de la charla anterior era mostrarle un poco como sacar al mundo un nuevo producto del Instituto Caro y Cuervo que se llama el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia, el ALEC digital. Fue un gran proyecto que se hizo entre los años 50 y los años 80 y que el instituto ahora digitalizó. Y el objetivo de la charla era mostrarles cómo a través de los mapas las historias también cuentan palabras, cómo palabras que se utilizan en el norte de Colombia son diferentes a las que se utilizan en el sur y nos cuentan de esa manera historias distintas. Esos mapas vienen acompañados de, por supuesto, algunos artículos y estamos efectivamente pensando en la posibilidad de escribir un libro que nos presente ese ALEC de una manera distinta.
¿Podrías darnos algún ejemplo práctico de alguna palabra que te haya intrigado, interesado especialmente? Fíjate que lo más interesante de la LEC es como es lingüístico y etnográfico, esa palabra que es un poco extraña, ese atlas recoge también prácticas que acompañan las palabras. Entonces uno se puede encontrar frente a un mapa que le muestra a uno cómo se dice fogón en diferentes regiones, pero al mismo tiempo un mapa que le muestra a uno las diferentes, volviendo al tema, posiciones para parir en el campo colombiano. ¿Cuáles son las diferentes posiciones utilizadas por las campesinas en el campo colombiano durante los años 50 y los años 80? Entonces realmente es más como una especie de ventana hacia esa diversidad cultural, no solo lingüística, sino también social de Colombia. Te veo muy sensibilizado por los asuntos de la obstetricia, ¿no? Y del parto. Un poco nomás, un poquito. ¿De dónde procedían los oyentes de tu charla? Había 100 inscritos, creo, era el máximo. ¿Tenías gente de todo el mundo? Había personas inscritas, no puedo saber exactamente de todos, pero de los que alcancé a ver, sé que había personas conectadas desde Colombia, desde Venezuela, desde Bélgica, desde España, desde Italia, desde Alemania, desde Inglaterra. También había algunas personas conectadas desde Rusia y sé que había algunos hispanohablantes conectados desde Japón, pero eso es todo lo que sé. Recuerdo que en una conversación nos contabas que los investigadores alemanes habían trabajado mucho en el español de Colombia. Efectivamente, no sé si todavía siga siendo el caso, la verdad, digamos que ese interés por el español ha bajado mucho desde finales del siglo, de mitad del siglo XX, pero cuando estos dos colombianos llegaron a finales del siglo XIX, encontraron una gran cantidad de investigadores franco-alemanes que querían hablar del español y que querían hablar en español. La verdad, el interés por el español no sé de dónde salió en ese momento, pero era muy fuerte. Ya para terminar, Alejandro Munévar, ¿en qué estado está el español allí en Colombia? ¿No sigue amenazado por el Spanglish, por el vecino del norte? Ah, claro que sí. Pero creo que el español de Colombia está en un momento muy interesante porque cada vez las lenguas están vivas. Nacen, viven y mueren, como todas las lenguas. Y en este momento creo que el español de Colombia, los hablantes están teniendo cada vez más conciencia de las palabras que utilizan. Y al mismo tiempo están por esa razón, creando nuevas palabras. Entonces creo que el español está más rico que nunca y está defendiéndose de quizá esas influencias externas como el inglés y el spanglish, que se habla más de pronto en Miami, todavía no ha llegado tanto a Colombia. En fin, pues muchísimas gracias, Alejandro Munévar. Espero que esta charla, que este programa haya quedado chimba. ¿Podrías, Sí. que pudieras traducirnos chimba, qué es? Claro, hay que tener cuidado, no hay que acudir al diccionario de la Real Academia porque, como lo dijimos la última vez, chimba en el diccionario quiere decir arma de fuego de fabricación artesanal, pero en Colombia chimba quiere decir genial. Y también hay que tener cuidado porque en Perú quiere decir el otro lado de la ribera, entonces hay que saber dónde utilizar esa palabra. Hay que ir con mucho cuidado con las palabras. Gracias de nuevo, Alejandro. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk, quien se ha ocupado hoy de la realización y la edición del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Confinado de Radio Francia Internacional.